Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y Seba le traigan regalos. Que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Hola, buenas noches. Qué emoción que nos volvemos a encontrar hoy, día lunes 12 de febrero del año 2024, en nuestro espacio virtual, en nuestro espacio cibernético de Biblia. Hoy lunes nos enfocamos en nuestro curso de Pablo, apóstol de Cristo. Agradezco a Dios que nos dé la oportunidad de volvernos a reencontrar y le pedimos con humildad que Él y el Espíritu Santo nos acompañen como siempre esta noche para ayudarnos a acrecentar nuestra percepción de la palabra de Dios que conocemos en el Nuevo Testamento, de la boca de Jesús de Nazaret y de los demás apóstoles que por designio de Dios y por la intercesión de Jesús se dieron, como es Pablo de Tarso, Pablo el apóstol de Cristo, Pablo el apóstol de los gentiles. Bueno, pues necesitados de su sabiduría, de Dios, nos ponemos a sus pies y le adoramos, diciendo todos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo,
don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, hoy tenemos una petición muy especial y es suplicarle a Dios, nuestro amado Padre, por la misericordia de Jesús, que nos acreciente la inteligencia, que independientemente de los dones que a partir de nuestro bautismo recibimos, las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, con el paso del tiempo necesitamos de tener mayor claridad en nuestro discernimiento y le pedimos encarecidamente que nos conceda esa gracia para poder obrar conforme a su voluntad, para podernos conducir apegados a la sabiduría infinita de Dios e infinita de Jesús de Nazaret, que por ser imagen del Padre, contiene todos los atributos de Dios Padre también. Entonces nosotros nos creó Dios con todos a su imagen y semejanza, pero nos dio dos características muy especiales, nos dio el libre albedrío y nos dio también la libertad para elegir la inteligencia que va de la mano a esto. Pero definitivamente si no tenemos esa virtud del discernimiento, en ocasiones tomamos las decisiones incorrectas o no sabemos interpretar su palabra que por el Espíritu Santo nos hace llegar y caemos en los errores y caemos en situaciones no deseadas y necesitamos por eso mismo tener un discernimiento claro, oportuno, eficaz, y se lo suplicamos, porque somos imperfectos, somos criaturas y necesitamos de esa virtud. Esto va relacionado en gran parte, al Salmo que en la noche de hoy con él abrimos nuestra clase. Este salmo es el salmo, lo que escuchamos fue una bella versión vocal que está inspirada en el Salmo 72. Este salmo tiene un subtítulo que es el del Rey Prometido. Una ligera semblanza sobre este salmo, te diré que en muchas Biblias aparece la, bajo la creatividad de Salomón. En otras nos aclaran que fue un cántico hecho para Salomón. Recordemos que en la antigüedad la relación de los reyes con Dios para el pueblo los veían como un fiel servidor de Dios y con una poca diferencia entre su característica terrena del rey y la característica celestial de Dios. Graso error, definitivamente no puede ser, pero debemos de reconocer que fue Salomón el que, tuvo le hizo la petición a Yahvé Dios de que le concediera sabiduría. Esto es muy, muy importante, porque en realidad la sabiduría eterna solamente la posee Dios. La sabiduría a nivel
terreno, pues la deseamos todos. Sabemos que tenemos inteligencia y que esa inteligencia nos debiera de conducir a ser sabios, entre comillas. Pero pues, como hemos empezado a hablar desde el inicio de esta sesión, hay una gran diferencia. Y este Salomón se vio bendecido por Yahvé Dios, porque de verdad le concedió una mayor inteligencia, seamos claros, que la identificamos como sabiduría. Y eso a la postre le trajo muchísimos dones adicionales a Salomón, porque pues al ser más inteligente y al tener ese discernimiento que tanto le pedimos esta noche a Jesús, pudo tomar decisiones acertadas y pudo acrecentar en mucho y en muchas áreas la importancia de su reinado. Fíjate que es tanto lo que pudo avanzar en este aspecto Salomón, que tal vez no sepas, pero dentro de la Biblia existen varias divisiones y tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los que tú conoces, el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico y los Números, que corresponden también a lo que entre los judíos conocen como su ley, su Torah. Bueno, pero después vienen otra sección de libros que se les llama los libros, eh, los libros, déjame decirte para no regarla. Siguientes libros, los libros históricos, que conlleva muchos libros que nos van hablando de la historia de la salvación que se dio a partir de Abraham. Y ahí tenemos libros que nos hablan de muchos patriarcas, otros que nos hablan de profetas, otros que nos hablan de los jueces, unos más que nos hablan de los reyes, de la monarquía. Y esto va ascendiendo, pudiéramos decir, en preponderancia, y llega un momento ya cuando está el rey David como rey de Israel, en que se da el crecimiento más grande, tanto en la expansión territorial como en el poder monárquico de David, la influencia que tiene sobre todo el área y sobre muchos lugares fuera de lo que es la península de Palestina, fuera de lo que es Israel, y desde el punto de vista de la literatura bíblica, se acrecienta porque con Salomón, perdón, con David se da la creación de los salmos, muchos de ellos atribuidos a la pluma, bueno, a la escritura de David. Tenemos al mismo tiempo otra colección de libros que se le llama Las Lamentaciones, que es de carácter también de gran sabiduría, y tenemos uno más, que es el Cantar de los Cantares. Ese libro del Cantar de los Cantares, aunque está dentro de la literatura atribuida a David, el que tuvo mayor acción, el que tuvo mayor actividad para que saliera a luz, fue Salomón. Y con Salomón él participó también en otro gran segmento de libros que conforman la Biblia, que son los libros sapienciales, va ligado al gran nivel de inteligencia que Dios le otorgó a Salomón. Y entonces él no escribió todos. Dentro de los libros sapienciales, que son 5, se encuentra el libro de Job, ese bello libro en el que es asediado Job con tragedias y con humillaciones, queriéndolo hacer temblar en su fe hacia Yahvé Dios,
y él, soportando todo, sale avante, pero es un libro muy bello que nos trae muchas enseñanzas. Pero hay otros que sí son de la autoría de Salomón, que es el libro de los Proverbios, el siguiente que es el libro de la sabiduría, y hay uno más que se llama la introducción al eclesiástico. Se encuentra otro libro que es el Eclesiastés, perdón, el que se le atribuye a Salomón es el Eclesiastés. El eclesiástico se le atribuye a otra autoría. Pero en fin, estos libros que te acabo de mencionar forman el culmen, la cúspide del pensamiento acerca de la palabra de Dios, acerca de su grandeza, de su justificación como el Altísimo, que no puede haber alguien mayor que Él. Y entonces todos estos libros pues tienen un gran respaldo durante el tiempo que Salomón fue rey de Israel, que estamos hablando más o menos de 60 años, aproximadamente del año 980 antes de Cristo, como el 920. Pero fíjate que lo más interesante de esto, de esta narrativa que estamos haciendo ahorita, es que este salmo que te decía, algunos creen que fue hecho para Salomón, resaltando su poder, resaltando su fuerza, su predominio y y pues premeditando sería su grandeza. Fíjate que hay algo interesantísimo, que en realidad no fue hecho para, que la narración, perdón, no corresponde a la grandeza de lo que de lo que fue Salomón. Esto es la prefiguración de quién es Jesús, quién es ese Rey Supremo que vendrá dentro de la dinastía davídica, más o menos en los siguientes 900 años de cuando fue escrito este salmo. Y fíjate que este salmo está soportado, está inspirado en gran parte a las profecías de Isaías. Isaías, como hemos llegado a comentar, es el libro más extenso que tiene nuestra Biblia y corresponde a tres diferentes etapas, narrados todos ellos bajo el mismo nombre de Isaías, pero con una connotación distinta. Entonces, en este primer Isaías, que más o menos corresponde al año 980 antes de Cristo, se empieza a prefigurar lo que sería la debacle de Israel, lo que sería la ruina de Israel. Ya posteriormente, en el segundo Isaías, vendrá el consuelo cuando vengan de regreso del destierro. Pero en el primer Isaías es el alertar al pueblo que se están desviando del camino que Dios espera de todos ellos, al igual que lo espera de todos nosotros. Y entonces, en esta inspiración sobre el libro de Isaías, es concretamente sobre el capítulo 9. Permíteme que te diga un poco acerca de este capítulo 9. Dice, el pueblo que andaba a oscuras percibió una luz cegadora. A los que vivían en tierras de sombra, una luz brillante los cubrió. Y luego me brinco al versículo 8. Dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y dice, y en su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero. Esto es superior a Moisés, lo que para los judíos era el máximo profeta.
Dice, será Dios fuerte. Esto es mayor que David, que era el rey más poderoso que ellos podían tener o conocer. Agrego otro atributo, siempre Padre, poniéndolo por arriba de la supremacía de Abraham, el padre de la fe, para los judíos, para los cristianos, para los musulmanes seguidores del Islam y para muchos en toda la humanidad. Será el príncipe de la paz. Esto es poniéndolo por arriba de la capacidad y poderío que tuvo Salomón. Será grande en su señorío. Esto, el único que tiene esta connotación de este rey, esta grandeza, es Cristo, el Jesús glorificado. Todo esto entra dentro de un libro que se le conoce como el libro del Emanuel. Es la única buena nueva que en este primer Isaías se dio. Pero toda esta narrativa viene porque así como fue enormemente grande Salomón y tuvo una huella imborrable dentro de la Biblia, dentro de nuestros escritos inspirados por el Espíritu Santo y dentro de la historia. Entre todas las grandes cosas que Salomón hizo, él fue el constructor del templo de Jerusalén. Ahí ese templo que él construyó para que fuera albergue del arca de la alianza, que durante siglos anduvo cruzando junto con todo el pueblo peregrino el desierto del Sinaí. Encontraba por fin el lugar que David quiso construir y que Dios, Yahvé, no le permitió y le dijo, yo te haré el templo a ti y de tu descendencia siempre habrá alguien en el trono por los siglos de los siglos. Y esto se cumplió cabalmente porque el último rey de la dinastía davídica, aunque no gobernó como tal físicamente en el mundo de aquellos tiempos, es Jesús, pero su grandeza como rey, como señor, es mayor. Y entonces él, por los siglos de los siglos, es el rey del universo, ya no solamente el rey de este mundo, Jesús de Nazaret, en su connotación humana glorificada, independientemente de la gloria celestial que siempre ha tenido desde antes de la creación. Bueno, pues todo esto que te estoy mencionando es porque tristemente tenemos que tener claridad y tenemos que tener una similitud mental ahorita en lo que te voy a comentar. Así como Salomón llegó a la cúspide, en su grandeza, en sus obras, en su poder, en la expansión de su territorio, en el reconocimiento de muchos reinos fuera de Israel, como era, aquí se citó, escuchaste en el Salmo Tarsis, que Tarsis es una denominación de una tierra lejana fuera de Israel, probablemente por el área del Líbano. Pero Salomón tuvo un reconocimiento increíble de muchos monarcas. Por ejemplo, la reina de Saba, que corresponde a tierras etíopes, ya por África, admiraba mucho a Salomón. Fue a conocerlo a Jerusalén e incluso se enamoró del rey Salomón. Y ella fue una de las casi 1000 mujeres que se le reconoce tuvo Salomón en su vida, algunas como esposas, otras como concubinas, pero de todas ellas con descendencia, con derechos sobre el reino. Y la reina de Saba tuvo un hijo con Salomón, que se le ubica como Manelik, y que llegó a ser también rey de Saba. Entonces Salomón, su descendencia también gobernó en otros países.
Bueno, pero te digo, así como llegó a esa cúspide, tuvo un craso error Salomón, que ya en los tiempos últimos de su reinado, por congraciarse con muchos reinos extranjeros, tomó por esposas en determinados momentos, a hijas de, de muchos pudientes y poderosos de otros reinos. Por ejemplo, entre otras, una hija del faraón de Egipto fue esposa de Salomón también. Y como ella, hubo otras que vinieron del reino asirio, otras del reino babilónico, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que trajo esto? Independientemente de las uniones políticas que reforzaban la grandeza del reino, trajo la decadencia, trajo el, trajo la debacle sobre el reino de Israel, porque, porque entonces esa grandeza lograda por los reyes anteriores y que llegó a esa apogeo con Salomón, empezó a prostituirse, empezó a caer. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de estas mujeres venían de reinos en el que el politeísmo seguía siendo un estilo de culto común, cosa que los israelitas, desde la alianza del Sinaí, intermediando Moisés, habían aceptado que solo Yahvé Dios iba a ser su único Dios y solo a él le darían culto. Entonces, al aceptar Salomón uniones de él con otras mujeres con costumbres politeístas, fue permeando en lo que era Israel y comenzó a haber resurgimiento de cultos politeístas. Y esos cultos politeístas se fueron diseminando más y más y más en toda el área y llegó el punto en que permeó en las costumbres del pueblo y entonces este Isaías del que te hablé hace un rato, él se dedicó a través de su palabra, acercarse al rey y proclamar al pueblo que volvieran a sus raíces, que volvieran a reconocer a Yahvé Dios como el único Dios y que no le rindieran culto a falsos dioses, a todos los ídolos. Pero pues no fue así. Y entonces Isaías, dentro de lo que estuvo profetizando junto con Jeremías, que fue otro de los profetas de su tiempo, ambos profetizaban la ruina de Israel. ¿Y sabes qué? Se dio esto. Salomón tuvo también muchos hijos, como te comenté, y entonces por las pretensiones de poder entre ellos, se dio, eh, se dio fracturas muy fuertes dentro de su familia y llegó a haber un, una declarada enemistad entre su familia. Hubo muertes incluso entre sus herederos por acceder al poder. Y a fin de cuentas, hubo dos de sus hijos que llegaron al poder. Uno que se llamó Jeroboam y otro de nombre Roboam. Ambos querían el poder. ¿Y qué fue lo que provocó esto con toda esa división moral que había? Que se fractura el reino de Israel. Y entonces surge el reino del norte, que es lo que es Israel, y que su capital es Samaria, o fue Samaria,
y el reino del sur, el reino de Judea, con su capital, Jerusalén. Pero a ambos reinos, por venir, por haber aflorado de esa decadencia moral, tuvieron que pasar por amargos tragos. El reino del norte fue invadido por los asirios y bajo el dominio asirio sufrieron mucho y tuvieron que adaptarse a las obligaciones de todo tipo de los asirios en todo lo que era Israel, el reino del norte. Bueno, pues no tuvo que pasar más o menos como 2 siglos más y el reino del sur también sucumbió y es cuando vino la deportación hacia Babilonia de todos los principales pensadores de Judea. El rey que en ese entonces estaba, no solamente tuvo la desgracia de perder la vida, sino que de una manera sumamente cruel, los babilonios lo obligaron a que viera que le dieran muerte a sus hijos. Y después de que fue eso, le sacaron a él los ojos para que en su interior le quedara el triste recuerdo del sacrificio de sus hijos y fue llevado en la deportación hacia Babilonia. Todos los ancianos, los pensadores de Judea, se los llevaron también. ¿Quién se quedó en Judea? ¿Quién se quedó en Jerusalén? Pues el pueblo que no tenía, como dijéramos ahora, vela en el entierro, los que vivían de las decisiones que se tomaban. Esos fueron los que quedaron solamente en Jerusalén. No les afectaba a nada a los babilonios que estuvieran o no estuvieran allá. Y en ese deportación hacia Babilonia, ahí se cumplieron las profecías anunciadas de desgracia tanto por Isaías como por Jeremías. Y por otra parte, se volvió ese destierro algo similar al gran, al gran, este, al gran éxodo que hicieron los israelitas cuando fueron liberados del yugo faraónico y por 40 años anduvieron por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida, pero no sé si tú sepas, de las generaciones que salieron de, de Egipto, ellos no entraron a la tierra prometida, entraron sus hijos, todos los que salieron en ese éxodo mayores, salvo unas cuantas personas, todos murieron en el camino. ¿Y sabes por qué? Murieron porque en varios momentos del éxodo dudaron de Dios, dudaron de Moisés y el propio Moisés en ciertos momentos no cumplió la voluntad de Yahvé Dios como se lo pedía. Entonces tú saca conclusiones. Dios siempre es fiel, siempre cumple y los llevó a la tierra prometida, los llevó a Canaán, pero no entraron los que salieron originales por haber desobedecido. Tampoco entró Moisés por no haber cumplido los mandatos de Yahvé Dios. Y entonces llegaron a esa tierra prometida, mermados, pero a un nuevo futuro. ¿Qué pasa con los judíos que fueron deportados a Babilonia? Viven en Babilonia la desgracia de ese éxodo que vivieron sus antepasados. Regresan después a Israel y llegan otra vez momentos de esplendor, momentos de paz, momentos de estabilidad. Pero ellos también tuvieron que pasar por ese fuerte
fuerte, fuerte, fuerte episodio del destierro. Todo esto te lo quiero acabar de concluir con un mensaje para ti. El éxodo que tú, que yo y que todos estamos viviendo es nuestro peregrinar desde que nacimos en este mundo y vamos hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida que Jesús de Nazaret nos conquistó? La vida eterna. Esa vida eterna que gracias a que Él fue víctima del pecado sin ser pecado, adquirió condición pecadora y se ofreció en oblación por el pecado de todo el mundo, y que después de que fue sepultado por voluntad de Dios y por obra del Espíritu Santo, tiene una resurrección gloriosa. En ese momento se convirtió en el Cristo, ascendió al cielo, fue reconocido dentro de su característica humana, se le hizo rey del universo, se le entregó mayor Espíritu Santo, él lo pide que se mande a sus apóstoles en Pentecostés. En fin, todo esto es parte de la conquista del reino prometido para nosotros. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que esa decadencia moral que llevó a la debacle a Israel y al propio rey Salomón, que se le considera el más sabio, entre comillas, monarca que pudo haber tenido el mundo, también sucumbió. Y entonces tú, que estás deambulando en este mundo para llegar a esa tierra prometida, a esa vida eterna, ten cuidado, porque dentro de las características con que Dios te formó, te dio libre albedrío, perdón, y te dio también libertad por lo mismo del libre albedrío y te dio inteligencia. Pero si tú no aprovechas bien esa inteligencia y permites que se corrompa tu unidad moral con la que vives cercano a Dios, corres grandes riesgos de sucumbir y en un momento dado de poner en peligro el que llegues a esa tierra prometida. No lo deseo y sé que tú, fiel seguidor de Jesús de Nazaret, abraza su fe y por creer en Él y por amar a tu prójimo, como Jesús nos ama a todos nosotros, tus posibilidades son muy diferentes, son enormes, pero no está por demás el estar alerta y por esa razón hoy nuestra petición a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo puede que nos incremente al máximo posible nuestra capacidad de discernimiento para saber escuchar su voz, para aceptar su voluntad, para confiar en su sabiduría, para actuar en consecuencia de lo que Él nos pidió de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a tu prójimo como Él nos ama, y podamos llegar todos juntos a la vida eterna y gozar del reino eterno de la paz. Bueno, me extendí mucho en esta explicación, pero creo que es interesante y es oportuna por los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos y además por el tiempo que estamos por comenzar de la Cuaresma, dentro de 2 días. Espero que esta reflexión te haya servido de algo y te abra otro panorama y veas con otros ojos lo que es la Pascua de Cristo, la Pascua de Jesús, y que te inspire para que tú, que algún día vivirás tu Pascua,
que es dejar este mundo y llegar a la vida eterna, también lo vivas de la manera apropiada. Bueno, dicho lo anterior, vamos a meternos a nuestro tema de clase, a las epístolas de Pablo. Estuvimos viendo en las últimas dos clases las primeras dos epístolas que de su inspiración surgieron en Pablo, que son las epístolas 1 y 2 a los tesalonicenses. No vamos a volver a entrar al tema, únicamente vamos a hacer una reflexión rápida de los puntos que abarcaron estas dos epístolas. En la primera epístola, este Pablo, que había fundado la comunidad cristiana católica por el año 49 de Tesalónica, por el año 51, después de que recibe información de cómo se va desarrollando la comunidad, plasmó esta primera epístola y después hubo una segunda epístola que más o menos fue por el año 56, pero que muestra las inquietudes de la primer comunidad cristiana católica a la que es dirigida una carta epistolar. Tú puedes ver en este mapa, aquí estamos viendo la zona de, del Asia de aquellos tiempos y podemos distinguir aquí tanto Galacia, que va a ser otra de las zonas que nos va a ocupar parte de esta noche, porque vamos a hablar también de la epístola a los Gálatas. Pero tenemos también aquí todas las ciudades que correspondían a esa zona y tenemos la ciudad de Tesalónica aquí en esta zona izquierda, que corresponde a lo que era a la zona de Macedonia dentro del Imperio Romano. Entonces tenemos del lado izquierdo Macedonia, tenemos del lado derecho Galacia y Capadocia, pero hoy vamos a estar unidos a la zona de Macedonia y a la zona de Galacia por las epístolas a los tesalonicenses y por la epístola a los Gálatas. Bueno, en la epístola a los tesalonicenses vimos que este Pablo pues pone por primera ocasión, como tenía que ser la primera epístola, un saludo muy a su estilo, en el que resalta la gloria de Dios y de Jesús y las gracias que por ellos tenemos. Su saludo. Después vimos que celebra la elección de los tesalonicenses de abrazar el Evangelio, la buena nueva de Jesús y que perseveran en ella. Vemos que los pone como ejemplo para toda la zona de las ciudades cercanas, como perseverantes en la fe, perseverantes en el día a día, en la comunidad y en vivir eh, bajo los designios de las personas que Pablo dejó en esa zona. Concretamente, nos habla de Tito, nos habla también de Timoteo y nos habla de otros más. Bueno, después este Pablo se refirió dentro de esta epístola a hablar sobre la eficacia de la palabra de Dios. Nos dio a entender claramente que así como la lluvia cae a la tierra y no vuelve en forma de vapor al cielo de nueva cuenta sin causar alguna consecuencia, lo ubicamos mucho con las siembras y con otras demostraciones de fertilidad en este mundo, igual es de eficaz la palabra de Dios, que no va a llegar a este mundo sin que traiga algún beneficio primordialmente y consecuencia. Después Pablo les dijo que deseaba mucho el regresar a Tesalónica en un futuro cercano, que lo tomaba en consideración
y resaltaba mucho que Timoteo, que era otro de sus auxiliares al frente de la iglesia de Tesalónica y que fue el que le trajo las noticias de la comunidad, él estaba al frente de esa comunidad y los invitaba a que siguieran cercanos a él y cercanos a las personas, que no nos dice que fueran diáconos, ni nos dice que fueran ancianos, pero que era un grupo de asistentes de Timoteo y de los otros dirigentes de la comunidad que estaban al pendiente de estar midiendo, censurando, señalando cuando se estaban desviando del camino y que tuvieran compasión por ellos y que aceptaran, nos decía Pablo, sus recomendaciones. Después, Pablo se refirió a que rogaba en oración, hacía oración plegaria a favor de los misioneros que había dejado al frente de Tesalónica y también hacía plegaria a favor de los integrantes de la comunidad de Tesalónica. Los pedía por ellos porque se mantuvieran firmes, coherentes en vivir como comunidad cristiana católica. Bueno, después nos habló Pablo de exhortaciones, de cómo vivir para agradar a Dios. Recordemos que no se empieza Pablo a meterse un poco más en manera insistente a la moral de la forma de vida de los integrantes de la comunidad. Nos habla de que no caigamos en la fornicación y que tengamos claridad que somos parte del cuerpo místico de Dios. Entonces, que nos mantengamos fieles y que evitemos el pecado, porque el pecado no nos va a llevar a ningún lado bueno. Nos habla de la voluntad de Dios que va enfocada a que nosotros tendamos a la santificación, entendiendo como tal la santificación, el imitar todo lo bueno de Jesús. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es igual a todos nosotros a excepción del pecado. Él no tiene pecado alguno en toda su vida terrestre. Y por eso es increíble que siguiendo la voluntad del Padre, se convierte en pecado cuando es su pasión y muere como víctima del pecado, como lo hacían los corderos y los reces que se ofrecían en el holocausto en el templo de Jerusalén, en remisión del pecado, en oblación, sería la palabra correcta, por el pecado del hombre. Bueno, nos invita este Pablo a vivir en el amor fraterno, a ver en los demás características de hermano, no solamente de uno más, sino de hermano. Y nos hace otras exhortaciones adicionales. Se centra mucho en hablar en las instrucciones escatológicas. Recordemos que había la creencia de que así como fue la resurrección, las apariciones, la permanencia de 40 días posteriores a su gloriosa resurrección de Jesús entre nosotros, y que antes de dejar este mundo en su ascensión nos hacía ver que vendría la parucía, que vendría la segunda venida de Jesús, con la diferencia enorme de que ahora no vendría como el humilde, como el siervo de Yahvé, obediente al extremo, el Hijo del Hombre, identificado con las profecías, sino que también de acuerdo a las profecías va a regresar con toda la gloria y poder a juzgar a vivos y muertos. Y entonces, en esta narrativa de la carta epistolar a los tesalonicenses, Pablo empieza a
puntualizar que no hay una fecha determinada para esta parucía, porque ni el mismo Jesús la conoce, solo el Padre, pero de que se va a dar, se va a dar. Y nos marca otra, puntualiza que todas las personas que han muerto antes de que Jesús tuviera su gloriosa resurrección, son también beneficiarios de esa paraíso terrenal, de ese paraíso eterno que es el reino de los cielos y que también tienen derecho y que es más, tienen un derecho tan grande que cuando sea la parucía, primero todos los que estuvieran muertos, pendientes de vivir esa glorificación, de llegar al reino de los cielos, estarán por delante de los que estamos vivos en ser juzgados. Ellos, los que ya murieron, pues también pasarán por ese juicio, un juicio particular que todo mundo lo vemos como un juicio final, y de ahí vendrá su permanencia en el reino de los cielos o su ausencia del reino de Dios por todo el resto de la eternidad, igual que puede ser para nosotros si es que todavía estamos vivos cuando se dé este momento de la parucía. Recibiremos el mismo trato y seremos juzgados por nuestra fe en Dios y por vivir las obras emanadas de esta fe que Jesús nos enseñó, el amar al prójimo como Él nos ama a nosotros mismos. Después, Pablo se refirió al aprecio y la caridad por los dirigentes, dijimos, que están al frente de la comunidad cristiana católica de Tesalónica, y les pide que entre todos hagan una edificación de una comunidad fuerte, de una comunidad de acuerdo a la fe y de acuerdo a las enseñanzas que en su predicación a través de Pablo y a través de sus auxiliares como Timoteo, Tito y otros más, nos enseñan, porque el Evangelio es la buena nueva de Jesús y siguiéndola vamos a edificar junto con los dirigentes el nuevo pueblo, bueno, somos el nuevo pueblo de Israel, ese pueblo extendido hasta los confines de la tierra y conformado ya no solamente por los judíos, sino también por los gentiles y por todos los habitantes de este mundo. Le refuerza Pablo la acción de gracias y que vivamos en alegría desde aquellos tiempos, como el Papa Francisco nos dice, no se puede concebir un cristiano sin alegría. El ser cristiano tiene que notarse en ti, en tu paz y en la alegría que tienes por vivir. Y eso te lleva a abrazar a tus hermanos, a tu prójimo. Entonces, nos invita Pablo a vivir una vida carismática, o sea que aprovechemos los dones de fe, esperanza y caridad que recibimos del Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo y que los acrecentemos y que eso se convierta en carisma. Recordemos que hay los dones nos sirven para nuestro desempeño personal, pero cuando esos dones se ponen al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad, se convierten en carismas, se convierte en algo más valioso que un simple don, porque el don es para ti, el carisma es para que lo pongas al servicio de los demás. Después Pablo, ya en el cierre, en su invocación final, da una bendición a todos los habitantes de Tesalónica y los invita a seguir adelante. Bueno, la segunda epístola a los tesalonicenses
es consecuencia también de esta primera epístola. Comentamos que algunas personas, algunos exégetas, atribuyen esta segunda epístola no tanto a la autoría directa de Pablo, sino ya a la escuela de seguidores que él tiene. Y sin decir que es correcto esta intención o esta idea o no, la segunda epístola a los tesalonicenses refuerza las ideas de la primera epístola, pero se centra mucho en el juicio último de la parucía, de la venida del Señor al final de los tiempos. Se repite un poco el formato de la primera epístola, pero empieza a acrecentar los conceptos de todo. Por ejemplo, desde el saludo mismo nos da ya mayor claridad en que la gracia de Dios, de Yahvé, bueno, no de Yahvé Dios, porque ya no tiene por qué decirse Yahvé Dios con Pablo, ya es de Dios Padre y de Jesús, viene por medio del Espíritu Santo hacia nosotros. Nos habla también que en el juicio final es un juicio que va a alcanzar a todos y que ese día será el día de la revelación del Señor, lo que los judíos consideraban como el día del Señor. Recordemos que hay dos conceptos. Uno, el día del Señor desde el punto de vista ordinario dentro del culto, y el día del Señor como la parucía, su segunda venida. En el caso de los judíos, claro está que ellos no esperaban la parucía porque no reconocieron a Jesús como Mesías. Sin embargo, tenemos muchos judíos que abandonando sus creencias judaizantes, se vuelven a la comunidad cristiana católica, pero no dejan de tener mucha liga con sus costumbres, con sus creencias religiosas judías. Entonces, para un judío, el día del Señor corresponde al sábado, que lo celebran con su Shabbat, el día del Señor. Nosotros, el nuevo pueblo de Israel, lo celebramos el domingo, porque es el día que corresponde a la gloriosa resurrección de Jesús, al tercer día después de su muerte, el viernes 8 de abril del año 30, para ser exactos. Bueno, entonces nos habla este Pablo acerca de los signos precursores de esta parucía. Perdóname, déjame hacer un traguito. Se me seca la garganta a ratos. Bueno, nos habla de los signos predecesores a esta parucía y nos hace mucho mención sobre la apostasía. Recordemos que la apostasía es el mayor pecado que puede haber y que ese pecado nos lo señaló Jesús en vida bajo su predicación de decir que Dios Padre, Dios, nuestro Padre por la misericordia de Jesús, nos va a perdonar todo, excepto el pecado al Espíritu Santo. Y nos queda una cierta duda, bueno, ¿a qué se refería? A lo que se refiere Jesús con esta expresión, a que nosotros que conocemos la Santísima Trinidad, que sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres diferentes personas consubstanciales en esencia y que, aunque emanan de Dios Padre, los otros dos, cada uno tiene una esfera de acción diferente. Entonces Dios Padre es el creador, el hacedor, la fuente de la sabiduría, que Jesús es el unigénito, el Hijo único de Dios, que creado a imagen y semejanza de su Padre, adopta la naturaleza humana, se rebaja, sería el término correcto,
a nuestra condición terrena y es igual a nosotros a excepción del pecado, pero que, como citamos, al final de sus días adopta, acepta el ser el pecado y morir por lo mismo en oblación por todos el pecado de todos nosotros, liberándonos del pecado, abriéndonos la posibilidad de la vida eterna, venciendo al enemigo, a Satán, y el Espíritu Santo es el regalo que nos va a dar Jesús de Nazaret cuando se va al, cuando va a ascender ya en su ascensión, perdón por la redundancia, nos deja el Espíritu Santo como el otro paráclito. Recordemos que el sinónimo de paráclito es defensor, es intercesor, es abogado. Y entonces en vida Jesús lo fue para todos nosotros. Ya cuando Él se va, nos va a dejar al Espíritu Santo con esa función y con ese enlace entre Dios y nosotros. Bueno, entonces, el no aceptar esta divinidad o el negarla constituye el pecado al Espíritu Santo que no lo perdonará Dios Padre, ni aun con la intercesión del Espíritu Santo, ni aun con la intercesión de Jesús, nuestro hermano mayor. Y cuando tú, habiendo conocido todo esto, cuando habiendo tú creído en todas las verdades de la fe que se encuentran contenidas en el credo que recitas cada domingo en la liturgia eucarística y que contienen las verdades que todos los integrantes de la Iglesia Cristiana Católica comulgamos todos, cuando tú aún conociéndola, llega el punto en que reniegas de ello, en que le volteas la espalda, es el pecado que se le conoce como de apostasía, el renegar de tu fe. Entonces, Pablo nos cita que este pecado de apostasía será uno de los signos previos a la segunda venida gloriosa de Jesús, a esa parucía, y que además de eso se van a dar signos de hombres de impiedad, se van a dar signos de manifestaciones de impíos y se va a dar manifestaciones en la sociedad y en la vida común de los anticristos. Y Pablo nos lo cita como esas personas que el nombre te lo dice, va en contra de las enseñanzas de Cristo, va en contra de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, va en contra de la fe que Él nos pide, con que la abracemos a Él y con la misericordia que tengamos hacia nuestro prójimo. Todas estas personas que actúan en contra de estos principios morales, éticos, religiosos de la sociedad que conocemos por Jesús, son los anticristos. Y tristemente, efectivamente, viven entre nosotros. Y el amo de todos estos anticristos, obviamente, es Satán, es el adversario, es el príncipe de este mundo. Y te vuelvo a repetir que al decir príncipe no le estamos dando una connotación de grandeza. No, tristemente es porque está en todas partes y es el amo y señor del pecado. Y ya comentamos que el mayor poder que tiene el enemigo, el adversario, Satán, Lucifer, Belcebú, llámale como quieras, es que nos hace creer que no existe, nos hace no figurar, pero nos mueve y nos zarandea a su antojo muchísimas veces, nos hace víctimas de su perversidad, de su pecado,
de su mala entraña. Recordemos que el adversario, que Satanás, es un espíritu caído en desgracia, él y todos los que se rebelaron en contra de Dios. Y como espíritus están por arriba de la capacidad de nosotros hombres. Y entonces, pues nos pueden zarandear con relativa facilidad si no estamos fuertes nosotros. Entonces, en esta parte final de la segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo se centra mucho en que estemos a las vivas, de que no nos dejemos vencer al observar los signos del anticristo, los signos de la apostasía, los signos contrarios a la salvación. Y termina su epístola pidiéndonos que la palabra de Dios corra. Esta es una manera muy hermosa de refrendarnos lo que nosotros invocamos en la oración al Espíritu Santo que hacemos en cada sesión, que decimos que nos convierta en testigos de Jesús para llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Pablo nos invita a hacer con la expresión que la palabra del Señor corra y que seamos fieles en el Señor todos nosotros cristianos católicos. Al final de su epístola segunda a los tesalonicenses, Pablo reprende mucho a los hermanos que viven desordenadamente, que no obedecen las recomendaciones de los dirigentes de la comunidad, y los invita a permanecer fieles y los invita a tener misericordia por los pobres. Esto de la misericordia por los pobres que nos cita aquí Pablo viene porque desde que él estuvo en Jerusalén en el año 37 y después regresó en el año 51, Pedro, como cabeza de la iglesia de Jesús en esta tierra, le pedía que estuviera muy al pendiente de los pobres. Y por eso vimos en el estudio de el libro de Hechos de los Apóstoles, vimos que este Pablo contribuye mucho en la obra de la colecta por los pobres. Era por los pobres de Jerusalén, pero era una demostración de que así debemos actuar en cualquier esfera. Bueno, esto fue un resumen de lo que fue la epístola 1 y 2 a los tesalonicenses. Recordemos que a juicio de muchos exégetas, la principal gloria de estas epístolas es que son los primeros escritos que se tienen dentro del Nuevo Testamento, que recordemos que esa frase quiere decir la buena nueva, la vida de Jesús, la vida de la nueva vida que nos dio a conocer y que a través de los escritores sagrados y muy especialmente a través de los evangelistas nosotros conocemos. Pero no podemos dejar a un lado que el primer escrito evangélico que tenemos de Marcos corresponde en el año 64 y que esta epístola primera de Pablo se escribió en el año 51, 13 años antes que cualquier otro documento que constituye el libro del Nuevo Testamento. Entonces tiene una grandeza impresionante y por lo tanto quizás esa sea no la única, pero sí probablemente la mayor grandeza de estas dos epístolas. La primera en el 51 y la segunda que se presume fue tiempo después. Bueno, después de esto, en orden cronológico, tendríamos las epístolas que en el año 53 escribió Pablo.
Y en este año 53, para tu conocimiento, las epístolas que este Pablo escribió es la epístola a los Gálatas, y tenemos también que escribió por, por esos tiempos la epístola a los Corintios, y que posteriormente en el año 56 escribió la epístola a los Romanos. Bueno, estas tres epístolas, la de los Gálatas, las dos epístolas a los Corintios, la primera y segunda epístola, y la epístola a los Romanos, forman la columna vertebral de, de la cristología paulina. En estas tres epístolas es donde se centra la mayor enseñanza eh, teológica de parte de Pablo hacia nosotros, los cristianos católicos, eh, que se hizo en ese tiempo, pero que prevalece y quizás ahora con más fuerza todavía en estos tiempos. Déjame ponerte aquí un poco, es muy extenso, por supuesto que hoy no vamos a poder ver todo, porque es una epístola muy rica en contenido, pero te pongo aquí esta lámina para que vayas tú masticando el contenido de la epístola a los Gálatas, parte del contenido. Esto que tú ves en esta lámina no es todo, es lo primero del contenido de esta epístola. Y te voy a empezar a hablar un poco más acerca de ellas, comentándote que los destinatarios de esta epístola es todos los habitantes de la zona de Galacia que vimos en el mapa del lado derecho, en la parte superior. En esta, o sea que no solamente es para los habitantes de Galacia es la comarca, es toda la zona, y que en ella hay varias ciudades, como por ejemplo Pesinonte, Licaonia o Pisidia. Entonces, estas ciudades, junto con otras más, son comunidades que este Pablo fundó durante su segundo viaje efectuado eh, como apóstol de los gentiles, y que posteriormente a la fundación de esta zona y después de los conflictos que se fueron dando con el paso del tiempo, va a obligar a que este Pablo regrese, se dé tiempo de ir a Jerusalén a entrevistarse, según San Lucas, por segunda ocasión, con Pedro y con Pablo. Según la narrativa de Pablo, sería por tercera ocasión en que se entrevista con este Pedro, y que esto se dio en lo que históricamente se conoce como el Concilio de Jerusalén, que en realidad no es un concilio, es la forma en que se conoce. El nombre correcto sería que te dijera que lo conociéramos como la Asamblea de Jerusalén, porque la palabra concilio implica que se reúnan integrantes de todos los sectores cristianos para discutir temas inherentes a todos, y que por su universalidad y por sus consecuencias los reúne a todos ellos, y que estos concilios, dentro de sus características, los más sobresalientes son los concilios ecuménicos, que, para tu información, dentro de los 22 siglos que tenemos de vida del cristianismo, ha habido 21 concilios, no todos de características ecuménicas. Pero entonces,
esta cita, esta reunión de Pablo y Pedro en Jerusalén, aunque aquí dice el Concilio de Jerusalén, ubiquémonos, te repito, es el nombre histórico con que se conoce, pero fue una asamblea, porque nada más reunió a Pablo con los tres dirigentes principales, las tres columnas de la Iglesia Cristiana Católica en Jerusalén, que era Pedro como cabeza de la iglesia, que ahí tenía su asentamiento, pero que claro, él tenía la responsabilidad de estar al frente y cuidar de todas las comunidades que en Asia y en Europa de aquellos tiempos se iban dando. Que después estaba también Santiago, que Santiago era el pariente de Jesús, que quedó al frente de la Iglesia Cristiana Católica en Jerusalén. Y el tercer integrante era Juan el apóstol, Juan el evangelista, que nos hace ver, nos hace sentir aquí Jesús el por qué al final de su misión, cuando se le apareció a Pedro y caminando por la playa, Pedro le increpó y volteando a ver de reojo a Juan que venía atrás caminando, le dice a Jesús, ¿y este qué? Así, ¿este qué? Y Jesús le dice, ¿qué te importa este? Si yo quiero que permanezca hasta el final de los tiempos. ¿Qué te da a entender esto? ¿Cuál es el evangelio más teológico, cristológico y de profundidad que tenemos? El de Juan. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios Padre por medio de qué la conocemos? Pues por medio de su palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es toda la fuerza creadora de Dios Padre. ¿Y qué es la palabra en Jesús? Es todo aquello que por instrucción de Dios Padre nos vino a dar a conocer en los tiempos de la plenitud. ¿Y qué es la palabra en los evangelios? Es la, el, el, el que hayan quedado las enseñanzas de Jesús por escrito para nuestra riqueza personal, para nuestro conocimiento de la religión, de la moral y de todo lo inherente para poder llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, todo esto pues nos da una idea de la importancia de estos escritos que son maravillosos, son sublimes. Pablo escribió la epístola a los Gálatas estando en la ciudad de Éfeso, probablemente durante la primavera del año 53. Este Pablo, como cualquier gran dirigente, tuvo adversarios y estos adversarios los tenemos ubicados claramente en la narrativa que vimos de la vida, de la biografía de Pablo a través de Hechos de los Apóstoles y eran los judíos que no reconocían la grandeza de Jesús como Mesías y posteriormente como Mesías y Señor, obviamente. Ellos no la aceptaron, pero tampoco aceptaban a Pablo en su evangelización porque lo consideraban un apóstata del judaísmo, un renegado del judaísmo, y buscaron por medio de 20,000 artimañas de darle muerte, de hacerle la vida de cuadritos, de lastimarlo, de provocar ante autoridades civiles y autoridades políticas que que le dieran muerte por ser aparentemente opositor al imperio romano. Bueno, pues estos judíos que lo estuvieron persiguiendo por toda Asia, por parte de Europa, y que lo siguiendo hasta el mismo Jerusalén cuando va Pablo allá, son sus principales adversarios. Independientemente de que Pablo decía, Satanás era alguien que le ponía también
piedritas en el camino para que pudiera construir su obra evangelizadora, para que lo que el Espíritu Santo deseaba de él tuviera piedras en el camino. Bueno, esos son los adversarios de Pablo. Entonces, había otro detalle más que ya vimos, que era de acuerdo al signo que prevalecía entre los judíos como señal de pertenecer al judaísmo y señal de purificación, entre comillas, era el signo visible de la circuncisión, que dentro del judaísmo se practicaba, que muchos de los judíos que entraron a la religión cristiana católica lo tenían porque venían del propio judaísmo, pero que hubo también muchos gentiles que ingresaron a la comunidad cristiana católica y que los judíos que pertenecían algunos a la comunidad y otros fuera de ella, querían obligarlos a que fueran circuncidados también y que esto hiciera que pudiéramos decir que para que tú pudieras ser cristiano católico, primero tenías que ser judío y ser circuncidado y respetar muchos de los 613 preceptos que las autoridades, principalmente fariseas, los obligaban, como las costumbres alimenticias, como el no comer carne de puerco, entre otras, y que costó mucho trabajo de ir venciendo esas barreras. Entonces, por lo que Pablo representaba, por ser apóstol de Cristo, por lo que representaba, por ser un renegado judío, por lo que representaba, por ser un promotor de el evangelio entre los gentiles, por supuesto que los judíos se convirtieron de ser de sus aliados que más lo alabaron por su fe en Yahvé, por su convicción, por su perseverancia. Ahora se le volteó todo y él es el enemigo a matar, a vencer. Bueno, entonces respecto a la persona misma de Pablo, sus adversarios tenían al apóstol como un misionero de segundo rango. Y esto era porque además decían que este Pablo, a diferencia de los apóstoles, a diferencia de ellos conocieron y convivieron con Jesús de Nazaret, recibieron o sea, directamente de Jesús sus enseñanzas, y por eso a Pablo además lo consideraban muchos de segundo rango, sobre todo judaizantes, porque decían que él ni había conocido a Jesús, ni había sido llamado por él. Lo consideraban versátil y aprovechado, y pensaban que había querido ganarse a los Gálatas, no obligándolos a ser circuncidados, a brincarse ese requisito. Por lo tanto, en el momento en que Pablo escribe su carta, los Gálatas permanecen todavía fieles, pero no están a punto de sucumbir dentro del judaísmo. Tal vez algunos ya habían dejado el judaísmo y se habían unido a la Iglesia Cristiana Católica. Bueno, el tiempo se nos va de bolón, qué barbaridad. Contra mi propósito de empezar a ver más acerca de la epístola de los Gálatas, únicamente te voy a leer para que te quede ese sabor de boca, el saludo de este Pablo, para que tú veas la gran diferencia de lo que puso en la epístola a los tesalonicenses a estas epístolas tercera y cuarta dentro de su catálogo epistolar, pero para que veas cómo ha madurado, cómo ha crecido, cómo ha
cómo se refuerza su cristología y la forma en que nos presenta a la Trinidad y nos presenta la manera correcta de ver nuestra religión. Dice el capítulo 1, Pablo, apóstol de Cristo, no por designación de los hombres, ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están en las iglesias de Galacia, o sea, iglesias en las comunidades de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestro pecado para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No te doy más cosas porque estos simples versículos, estos 5 primeros versículos, demandan un análisis profundo y calmado para que veamos la grandeza de cada una de las palabras. Hoy nada más te lo quise presentar para abrir boca, para que te emociones y que la próxima clase que tendremos el lunes próximo, si Dios lo permite, y ya analicemos detalladamente la epístola a los Gálatas, la saboreemos más. Bueno, pues después de esta clase, le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos haya acompañado. Le pedimos su misericordia para todos nosotros y nuestras familias, para tener una noche de paz, una semana productiva, de realizaciones, de alegría, de vida, de buenos momentos, y que no olvidemos que este miércoles Jesús nos espera para que juntos recordemos que inicia nuestro tiempo cuaresmal y que por lo tanto tenemos que estar preparados y que nos invita a que lo vivamos a profundidad, de corazón y bien ubicados. Te agradezco tu presencia esta noche. Te invito a que mandes constancia de tu asistencia, a que promuevas nuestras clases entre todos tus seguidores, conocidos, contactos. Y pues bueno, voy a poner la canción de cierre de esta noche y de nuevo gracias de tu presencia y de tu interés por seguir preparándote. Que descanses. Gracias, Señor, por sembrar en mi interior, regalando tu palabra que renueva el corazón. Quiero recibir tu semilla en mí para que crezca y permanezca y transforme mi ser en un nuevo amanecer, dejando atrás toda
corazón y enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino. Quiero recibir tu gracia en mí para que crezca y permanezca esa pequeñez que encierra inmensidad, esa pequeñez que todo puede transformar. Gracias, Señor, por hablar al corazón y enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino.